El periodo 3, lesión 1, que vimos la Revolución Rusa y la Revolución China. La Revolución Rusa fue un acontecimiento de los más importantes en el siglo XX. Fue un movimiento social, económico y político que estalló en 1917, que derrocó el régimen zarista y instauró el primer gobierno socialista. Fue liderado por obreros, soldados y campesinos. Ellos derrotaron a Nicolás II, el último zar ruso, y bueno, en fin, el zar tuvo que abandonar el poder después de que se instauró el gobierno de los comunistas, y el gobierno comunista fue liderado por Vladimir Lenin. Claramente la Revolución Rusa tuvo causas y consecuencias. Una causa fue que el régimen, el sistema del gobierno, no le importaban ni los derechos ni las necesidades del pueblo. No tenían en cuenta ni derechos ni las necesidades que necesitaba el pueblo. Claro, existían clases sociales como la nobleza y el pueblo. Y una de las grandes causas fue la sobreexplotación de trabajadores que trabajaban 15 horas del día, recibiendo muy poco remuneración, y la crisis económica que azotaba a Rusia. De las causas fue la creación del Partido Comunista, la eliminación de las competencias económicas. En la lección 2 del periodo 3 hablamos sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también llamada Gran Guerra, fue un acontecimiento mundial que empezó en el año 1914 y finalizó en el año 1918. Fue una guerra que duró 4 años y bueno, inició por el asesinato del archiduque Francisco y su esposa. Existieron 2 alianzas, la Triple Entente, que formaba el país Inglaterra, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, que formaban los países Alemania, Italia y hasta Hungría. También uno de los importantes, hubo 4 imperios. La Primera Guerra Mundial finalizó con muchas firmas de temas políticos y militares, pero uno de los más importantes fue el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se firmó el 28 de julio de 1919. Este tratado estableció que Alemania debía conciliar la paz. Alemania tuvo que repartir las colonias, o sea, perdió sus colonias, las cuales las repartieron por las potencias vencedoras. Alemania se comprometió a indemnizar, o sea, a pagar a los vencedores por la destrucción de los barrios, de las industrias y en sí. Las causas de la Primera Guerra Mundial mientras en la Primera Guerra Mundial surgió la Revolución Rusa, que fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Fue un movimiento político, social y económico, bueno, como se lo expliqué antes. Las causas fueron económicas, políticas y sociales. Las económicas, las naciones industrializadas tuvieron competencia de dominio de mercados internacionales y la lucha por controlar la mayor cantidad de colonias en el mundo. Las causas políticas, en el sistema de alianza entre las potencias industriales y la crisis territoriales en diversas zonas del mundo bajo de la influencia de Europa. Y las causas sociales fue las agitaciones sociales y políticas. Bueno, las causas de la Primera Guerra Mundial: millones de muertes, desolación y destrucción de Europa, la pérdida de liderazgo por parte de Alemania y hasta Hungría, y el empobrecimiento de los países involucrados en la guerra.
La Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945. Esta guerra inició porque Alemania invadió a Polonia en 1 de septiembre de 1939. En años posteriores, Alemania ya había invadido 11 países diferentes. En Alemania empezaron a vivir, la mayoría de judíos en Europa vivían en Alemania, que ocupó, está el tema nazi y todo eso, y ocupó sobre la influencia durante la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades en los años 1941 y 1944 deportaron a millones de judíos para devolverse a sus tierras. Los líderes que comenzaron a planificar la guerra en Europa desde el día que llegaron al poder finales de enero de 1933. También empezó a existir el Holocausto. Teniendo en cuenta que los judíos empezaron a invadir a vivir a los países, principalmente Alemania, por nazi, ejercían una gran influencia en la Segunda Guerra Mundial. Pero así como vivían, habían más de 9 millones de judíos viviendo en Alemania. Y los judíos fueron de los principales víctimas del racismo a los nazis. Pero también hubo víctimas como los gitanos y las personas de discapacidades mentales y físicas. Y fue entonces donde los nazis mataron más de 250 pacientes con discapacidades físicas y mentales, y unos aproximadamente 200 romaníes. Causas de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en la Primera Guerra Mundial, obligó que Alemania tenía que aceptar total responsabilidad por el conflicto de la Primera Guerra Mundial, por lo cual se generaron unos términos bastante humillantes y desunen a Alemania. También el desconocimiento de los acuerdos con Italia tras el Tratado de Versalles, el crecimiento de las tensiones étnicas, también el surgimiento del nacionalismo y el fascismo y la Gran Depresión. Consecuencias, hubo muchísimas muertes y muchos desaparecimientos. La cifra extraída dicen que más de 19.562 corresponden a soldados solo de muertes, más de casi 7 millones de judíos y de 47.120 pérdidas civiles. Claramente la consecuencia económica, principalmente para Alemania, pero para casi todos los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Otra consecuencia fue la creación de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que actualmente aún está, la división del territorio alemán, que fue de las grandes consecuencias de la Segunda Guerra Mundial por la repartición de Alemania entre los vencedores.